y le da la palabra a Santiago. Empiezo. Me pasa un momentillo, los libros, ahora te lo paso. Bueno, hoy nos reunimos aquí en el aula del cine de nuestro cole para presentar estos libros, Cuentos de Maestras y de la Sierra, de don Santiago Cano, de los que después el propio autor nos va a hablar, y como estamos aquí para escucharlo a él, yo no me voy a extender mucho. Pero sí quiero que conozcáis al autor por boca de uno de los alumnos que ha disfrutado del espíritu que se respiraba en este colegio y de sus clases cuando él era maestro. Este alumno no es otro que ahora os está hablando, que soy yo. Y creo que la opinión que yo tengo, seguro que también la harían suya el resto de niños y niñas que pasamos por el Solano en aquella época. Don Santiago es una persona que ha edificado su vida en base a 4 grandes pilares: su formación académica, la enseñanza, la difusión de la cultura y su familia. Y hemos tenido la suerte de que el terreno que eligió para cimentar esta edificación fuese Montoro. Es un hombre que ha sabido gestionar muy bien su tiempo, porque si el día tiene 24 horas, él ha sabido aprovechar 25, y estoy seguro que no ha dilapidado ni un segundo en actividades que no tuvieran relación con esos 4 pilares que mencionaba anteriormente. Algo que no le he dicho nunca a don Santiago, pero que me ha sucedido siempre, es que cuando escucho la palabra maestro, irremediablemente me viene a la mente su imagen. Y de hecho creo que en el diccionario de la lengua debería venir una foto suya al lado de la definición de esta bonita palabra. Y es que en aquellos años, cuando yo venía a la escuela, los maestros eran un verdadero nexo entre nosotros, los alumnos, y la cultura, por lo que había que aprovechar cada charla y cada comentario que salía de sus bocas. Recuerdo con mucho cariño, y le agradezco además a don Santiago, que mientras otros colegios eran más de baile, nuestras fiestas de fin de curso o de trimestre tuvieron su colofón con una representación teatral, que las excursiones tuvieran como fin contribuir a incrementar el patrimonio arqueológico de Montoro. Por eso cuando visito el museo, y bien lo sabéis, cuando hemos ido recientemente, me paro siempre delante de los 2 dientes de tiburón que encontramos en nuestra excursión de fin de curso de octavo, en la zona de los Villares. Museo que, como sabéis, fundó y dirigió don Santiago y lleva su nombre y el de su mujer, Consuelo Turrión. Hoy día, el legado de don Santiago sigue presente en este colegio, tanto por su recuerdo como maestro, como por los innumerables mosaicos que adornan nuestras paredes, que se estaban en este preciso lugar, donde hoy nos encontramos, porque aquí se encontraba el aula de plástica. Y algunas de esas teselas, de esos mosaicos, las partió con unas tenazas y las pegó con cola también este que habla. Para finalizar, solo voy a decir que aunque este discípulo se queda en aprendiz, como maestro del Solano me gusta decir que intento aprender aún de don Santiago Cano. Bien. Bueno, pues después de lo que ha dicho, yo me he quedado. Era uno de mis mejores alumnos, porque tenéis un maestro de los mejores. Además, lo conozco yo bien. Bueno, pues vamos a presentar estos libros. Primero vamos a presentar este de la Sierra. Os diré que la lectura es algo de verdadera importancia para todos los seres humanos, chicos y grandes. Pero hay que empezar desde chicos. Hay que leer mucho. Cuanto más se lea, más se sabe, más se aprende. Además, se adquieren palabras nuevas que uno no había visto nunca, y cuando las ve escritas, las reconoce y las acepta y las usa. Entonces, la lectura hoy se está distrayendo mucho a los niños con los telefonitos, las placas y todas esas cosas que no les están siendo ni muchísimo menos mentalmente rentables.
Al contrario, os están distrayendo. No se concentran. En cambio, en la lectura, como no hay nada más que las letras y las palabras, tú tienes que ver su significado. Y eso te hace que tu cerebro funcione. Pero funciona de una forma suave, no de una forma forzada. Y poco a poco, cuanto más se lee, más se sabe, más se aprende. Antiguamente se decían de una persona culta, decían, este es un hombre muy leído. Claro, es un hombre que ha leído mucho, que sabe porque ha leído los libros. No solamente se aprende de los libros, pero en los libros está todo, casi todo. Y muchas veces hay cosas que nosotros no esperábamos y no las encontramos en ellos. Los libros pueden ser de dos clases. Científicos, libros de matemáticas, eso, o bien literario. Esto es literatura. Literatura viene de litera, palabra latina. Vosotros sabéis que nuestra lengua castellana viene del lenguaje de los romanos, del latín. Claro, litera significa letra, y literatura es lo que se hace con letras, o sea, los libros. Entonces, la literatura muchas veces no es científica, porque la literatura es desde el prospecto que viene en una medicina, está hecho con letras, eso también es literatura, pues bueno, pues vale. Pero los libros, la literatura, hay los libros científicos, matemáticas, ciencia, esos son ajustados a la realidad conocida, muchas veces experimentada. Y otra cosa es la literatura imaginaria. Vosotros habéis oído hablar de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿no? Son libros de los que más se publican y más se ha leído en todo el mundo. Sin embargo, es imaginario. Don Quijote y Sancho Panza no existieron. Y Rocinante, el caballo tampoco, son imaginarios. ¿Qué pasa? Que muchas veces utilizamos la imaginación para reflejar de alguna forma lo que pasa o puede pasar o ha pasado en el mundo. Y eso es lo que es la lectura. Y eso es lo que nos enseña. Eso es lo que nos hace muchas veces comparar. Yo he leído que tal, y luego comparas con alguien que has conocido que a lo mejor tiene algún detalle parecido al que tú has leído en algo imaginario. Porque la verdad es que todo imaginario, porque Don Quijote iba en un caballo, no iba en una bicicleta. O sea que entonces, dentro de lo que es la literatura hay imaginación y hay parte de realidad. Lo que pasa es que el que escribe mezcla las cosas de forma que aparezcan, puede ser como más realidad, como más imaginación, pero de alguna manera nos enseñan, nos retratan, nos reflejan, y eso nos hace aprender. Eso es altamente positivo. Y yo os recomiendo que leáis todo lo que podáis, cuanto más mejor, y que vayáis coleccionando vuestros libros, porque muchas veces nos prestan un libro, a mí me ha pasado, me prestan un libro, oye, ¿cuánto me ha gustado este libro? Al cabo del tiempo me he acordado, me gustaría volverlo a leer, porque eran unas historias curiosas. Y ya no lo tengo porque no era mío, se lo de vuelta solo. Algunos no lo devuelven. Por eso hay un refrán que dice, libro prestado, libro perdido. Pues eso también es verdad. Porque son libros que gustan a la gente. Gustan libros, leer mucho. Y desde luego, pues, si alguna cosa no la entendéis bien, vuestros buenos maestros la pueden explicar perfectamente. Y vamos con la sierra. Este libro presenta una serie de personajes, de hechos, y que está dedicado a don Antonio Javier Casado Morel, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Montoro, por su interés en la promoción de la lectura. Eso hay que alabarlo. El que se preocupa de promocionar la lectura, de dar la lectura a la gente, de que esto se merece una consideración, y un autor, como yo, la he tenido con mucho gusto en dedicarle el tiempo. Este libro de la sierra presenta, digamos que, relatos, escenas, personajes de lo que son las sierras, de la gente que vive en los pueblos de la sierra. No son gente que vive en el mar, de marinos, no, son gente de la sierra, de aquí de nuestra sierra. Hay uno concretamente, puedo contar, aquí hay uno muy bonito,
que es un hombre que está arando y se encuentra una estatua de bronce de una mujer con un niño. Y se piensa él, esto es una virgen. Porque cuando vinieron los moros y rompían las iglesias cristianas, porque el cristianismo y el islam no se llevaban muy bien en España, pues para que no se la tiraran, la escondieron y me la he encontrado yo. Dice, pero ahora claro, como me la he encontrado, la tengo que entregar, pues no la entrego, la llevo a mi casa. Se la lleva a su casa y se la enseña a su mujer. Mira lo que me he encontrado, arando. Una virgen con un niño, pero parece que está en cuero. No, dice, no, es que el vestido se le habrá descompuesto con el tiempo que ha estado en la tierra, hazle tú un vestidito. Entonces la mujer va a la iglesia, se fija el vestido que tiene la Virgen, la mujer que pose muy bien, hace un vestidito a la Virgen, y cuando tienen algún problema, le piden a la Virgen que le haga el favor de solucionarle el problema. Y la Virgen se lo soluciona todo. Entonces la Virgen la tiene escondida en una alacena para que nadie la vea, pero cada cosa que le piden, cada cosa que les concede. Qué milagros que hace la Virgen. Y así va pasando la Virgen, a escondida, se la van pasando de padre a hijo. Y llega un momento en que uno de los hijos, que ha estudiado arqueología, que sabe mucho de historia se da cuenta de que no es una Virgen. Es una estatua de la diosa Venus con su hijo Cupido. Toma, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha hecho estos milagros? Entonces los milagros los ha hecho la fe que tiene la gente. La fe es la que hace milagros. Esa es una de las narraciones. Luego hay otra, que me parece curiosa, que es la de la cara de piedra, el cara de piedra, que es un hombre que es pastor, que llaman cara de piedra porque nunca se ríe, siempre está serio. Un periodista que pasa por el pueblo tiene contacto con él y sabe que le llaman así, a extrañar, ¿por qué le llaman a usted cara de piedra? Entonces se lo explica. Es que verá usted, cuando yo era más jovencito, me enamoré de mi prima, Mariquita, y quise que fuera mi novia, pero ella se enamoró de un hombre más viejo que yo, y no pudo ser nunca mi novia ni mi mujer. Luego se casó con él, y yo he perdido la alegría y la sonrisa, porque no he tenido a la que yo he amado de verdad, a mi prima Mariquita. Dice, luego los niños venían en Nochebuena cantando una canción de Nochebuena que dice, San José como es viejo nadie lo quiere, y su esposa María por él se muere. Y a mí me recuerda eso. Y le doy a los niños un aguinaldo, pero me tengo que meter en mi casa a que no me vea nadie. Y por eso tengo la cara de piedra. El cuento es imaginario, pero podía ser verdad, ¿no? Bueno, así son todos los cuentos que hay por aquí. Y hay una serie de historias aquí, de brujas, ¿sí? Hay uno que se llama ¿Por qué? También uno muy curioso, que es un estudiante que está haciendo medicina en Madrid, y hay una compañera de la que se enamora, se hace novio total, y luego ella se va, se pierde, la pierde. Luego el hombre acaba su carrera y viene a un pueblo de la sierra a ser médico, es un buen médico, todo el mundo lo aprecia, no se casa, no tiene mujer, vive solo, y siempre se ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué la ha perdido? ¿Por qué ha sido? Al final encuentra, pero ya no lo voy a contar, ni creo leerlo. Entonces los dibujos que hay aquí, es un lagarto, los dibujos que hay aquí también son míos, yo también te tengo dibujando. Este de la confesión os va a gustar, vaya a ver qué curioso. Y este del burro Faustino, un borriquito que había la mar de el burro Faustino, este también os va a gustar. Este es un borriquito que se muere la burra cuando lo pare, cuando da luz,
y entonces lo crían con biberón y todo, y entonces este burro le toma un cariño a la niña que lo está criando. A ver, tiene su historia, pero les gustará. Bueno, pues este lo hemos dedicado aquí a este señor que tenéis, que tiene mucho interés por la promoción de la lectura, y eso hay que reconocérselo, y aquí tiene un reconocimiento mío que espero que también sea vuestro. Y ahora presentamos al de las maestras. Este ya es más interesante, digo yo, más curioso, más... Pero a mí me gustan los dos, ¿eh? Claro, es que lo he hecho yo, tiene que gustar. Bien, pues yo he sido maestro y cuando era chico me acuerdo que a más de un niño le enseñaba yo cosas que no entendía. Y me ha gustado desde siempre. He sido maestro por vocación, me ha gustado la enseñanza y me he dedicado a ella toda mi vida. Yo soy también licenciado y doctor por la Universidad de Granada, que me ofrecieron trabajo de profesor en la Universidad de Granada, y yo vine aquí a mi escuela, yo fui maestro. Y entonces he conocido a muchas maestras. Pero hay alguna cosa que yo nunca he dejado de sentir. Y es que cuando yo era niño, se llevaba a rajatabla aquello de los niños con los niños, las niñas con las niñas. Y los niños teníamos maestros, las niñas tenían maestras. Aquí lo pongo en el prólogo. Cerca de mi casa había una maestra, muy guapa ella, doña Celi, y yo pensaba más de una vez, da gusto estar en clase con esta maestra tan guapa, ¿eh? Nosotros teníamos un maestro, don José, el hombre ya mayor, ya harto, niño, cansado, no que fuera malo, pero no era lo mismo. Yo de chico, ¿qué tenía esta tan guapa? Bueno, pues yo conocí a muchas maestras. Muchas de ellas de este colegio, otras de otras. El libro está dedicado a la que fue mi mujer, que fue también maestra aquí, doña Consuelo, y que muchos de vuestros padres seguramente recordarán. Y estos son presentaciones de maestras. Doña Laura, ahí, no quiero contarlo, quiero que lo veáis vosotros, pero algunas de ellas sí os voy a dar. Hay algunas maestras muy particulares, porque la maestra, cuidado, la maestra al mismo tiempo es ama de casa, también es madre, y muchas veces no solamente tiene hijos, tiene sobrinos, no es como el padre que tiene su trabajo, que no es lo mismo. En cambio la maestra, que desde chiquito, desde parvulito, va teniendo al niño, va creando un lazo, una unión, un cariño. El maestro, pues, no es tanto, porque parece que el corazón de la mujer es más, ¿verdad? Más blandito, más tierno, más... Y las maestras, pues, tienen todas esas características. Yo digo, a muchas maestras. Algunas de las cosas que están aquí son verdad. Lo que pasa que, claro, no se las puedo reflejar a nadie. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como dicen, ¿no? Pero algunas son muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es doña Umbis. Umbistínea. Existe ese nombre, ¿eh? El nombre no lo he inventado. Santa Umbistínea existe. Muy raro, que por ahí arriba de esos pueblos del norte, Santa Umbistínea, ¿dónde habrá ido por el nombre? Bueno, pues esta doña Umbis viene destinada aquí en Andalucía a una escuela y tiene una particularidad muy curiosa. Y está contándolo un alumno de ella lo está contando, está recordándola. Y dice que a los niños que se portan mal, pues no los castiga, no, al contrario, los trata con mucha más amabilidad. Claro, eso es lo que hacen las abejas cuando un escarabajo entra en la colmena. El escarabajo tiene unas alazuras y no le pueden picar para echarlo fuera. Entonces, ¿sabéis lo que hacen? Le van echando gotitas de miel. Y el escarabajo se va comiendo la miel hasta que se queda llenito de miel y ya no es peligroso para la colmena. Pues eso es lo que hace doña Umbis. Con amabilidad, con simpatía, con cariño. Va ganándose a los niños. Bueno, pues esta doña Umbis se muda a un piso donde vive también el alumno que lo está contando. Este alumno que lo está contando se murió su mamá cuando lo dio a luz y vive con su abuela y con su padre.
que trabaja de director de un banco. Y doña Ombi, que es muy guapa y muy buena mujer, pues le cae muy bien al padre de su alumno. Tanto es así que se casan. Y entonces tiene madre y maestra. Y la ve que como madre es maravillosa, como maestra es única, como mujer es guapísima. Y dice, hay muchas de estas Umbis en el mundo, yo quiero una. Ese es el cuento de John. Luego hay otro, que ya iréis viendo, que se presentan a cada una. Hay uno que es la maestra cordobesa, guapa, con su pelo negro, preciosa, y que hay un nene, de estos maluchos, que hace la rana en clase. ¿Sabéis cómo se hace la rana? Se lo enseño. Pues se te hace la rana. Y la maestra, en vez de castigar, dice, oye, mira que si fuera de verdad una rana, míralo bien. Hombre, ¿soy una rana? Hasta que ya, y desde entonces ya no he puesto a hacer la rana. Pero es porque esta maestra inteligente, en vez de castigarlo, echarlo de la clase o algo, dice, oye, ¿ya qué? Hay maestras muy listas, hay otra, una maestra, que viene el delegado provincial de enseñanza, viene a hacer una visita a la escuela. Y entonces una de las maestras, doña Laura creo que, ay, le da un abrazo y un besito al delegado. Me extraña. Y la visita, y una maestra que de aquí, ya mayorcilla de estas maestras así, dice, qué cariñosa usted con el delegado. Dice, es que es mi padre, doña, es que es mi padre. Y se queda planchada. Bueno, pues estos son los cuentos de maestras que espero que os gusten mucho. Mucho me gustaría que alguna vez hay un cuento aquí dedicado a una maestra que no es de este pueblo, maestra como yo, se hizo licenciada también y siguió en su escuela, hacía teatro, tiene un coro de canto estupendo, en fin, hace una cantidad de actividades y amiga mía de nuestra, de la familia de hace muchísimo tiempo, y le he dedicado a ella un libro, un cuento especial. Le he puesto a ver si lo veo, maestra con mayúsculas. Luego está aquí doña Paca, otra molista, en fin. Espero que os gusten y si alguna cosa no la entendéis bien, vuestros profesores lo pueden explicar perfectamente. Yo me he quedado muy contento con estos librillos porque lo primero que le tiene que gustar es a mí, si no, no lo haría. Claro. Y espero que os gusten a vosotros. Ya digo que la lectura es absolutamente fundamental, que tenéis que leer. Luego, la cultura está en los libros, está en los museos. Tenemos en Montoro unos museos que ya quisieran tener otros pueblos. Otros pueblos tienen, o no tienen museo, no tienen nada, o lo que tienen son 4 cositas. Entonces tenemos el Museo de Semana Santa, el Museo de Rodríguez Luna, el Museo Arqueológico, ¿sí? Y el Museo del Olivo. Todo eso sirve para aprender, porque eso no son libros, pero son piezas, cosas de la historia, de los que han vivido antes que nosotros, nos han dejado esa huella, esos recuerdos. La hoja que publica el museo todos los meses pone una pieza de las que hay en el museo para que se vayan conociendo. Y yo no sé ahora, pero me han dicho que no, pero antes se repartía por todos los colegios y los institutos. Y se dejan aquí para que los reciban. Es la lectura, es la lectura. La lectura, tú te llevas una idea de que has visto aquí un pedacito de cerámica ibérica, ¿vale? Pero te llevas una hoja con el dibujo de la cerámica, que la ves más de una vez y se te queda en la mente. La lectura va metiéndonos en este cuarto que es nuestro cerebro, va metiendo un montón de cosas que nosotros vamos ordenando y eso luego repercute porque el comportamiento que tenemos con los demás y hasta con nosotros mismos también depende mucho de nuestra formación. Y algo absolutamente formativo y fundamental, como os digo, es la lectura. Por eso os digo que leáis, que leáis. Y si estos libros os gustan, me encantará mucho que os gusten. Si alguna vez vengo por aquí, que decir
qué cuento os ha gustado más o qué cosa os ha llamado más la atención, porque a mí también me interesa la crítica de mis lectores. Si alguna vez hay oportunidad, pues ya me iréis contando. Ya digo que los libros, yo antes de publicarlos, los doy a leer a una serie de personas. Y estas personas me los critican. Me dicen, oye, esto me gusta, esto no me gusta. Y yo entonces los voy poniendo, que así es como se escribe un libro. No a lo primero que te salga ahí, te salga un rollo, no, tienes que pensarlo. Y luego hacer el dibujo de acuerdo con lo que has puesto en el cuento. En fin, no os quiero cansar más. Espero que os guste y que leáis mucho. Bueno, yo quisiera, tengo que hacerlo, me veo obligado por educación, por cortesía, que aquí delante de este maravilloso público, de nuestros niños y niñas de San Francisco Solano, pues que le tengo, don Santiago, que agradecer que me haya dedicado este libro. De agradecer además porque en tiempos que no se estila esto, porque es siempre, don Santiago, parte del ingente trabajo que hace de escribir y de estudiar. Me gustaría que algún día tuviese la oportunidad de ver su estudio, despacho que tiene, que es una joya. Parece una película de estas de... No sé qué película decir. Yo le llamo, mi biblioteca le llamo mi cueva, mi riche, mi escondite. Es una maravilla, llena de joyas que, bueno, lo habrá escondido ahí, ¿no? Y lo que se podría aprender de esa biblioteca. Y él muchas veces, pues, agradece en este caso al ayuntamiento y a las instituciones que nos dediquemos a estas cosas tan importantes como es publicar un libro. Cuando vosotros ahora que veis mucho la televisión, supongo, y las maquinitas cuando veáis cada vez más mayores la veréis más, resulta que parece ser que los políticos son unos seres extraños, están por ahí por el mundo, haciendo, unos robando, otros diciendo lo que tiene que decir. No. Eso es, habrá algunos, la inmensa mayoría de gente que nos dedicamos a la política, a ser concejales, somos personas normales y corrientes como vosotros, que hemos decidido pues, dar un paso adelante y decir, mirad, voy a intentar lo poco que sé, dedicarlo a mi gente, ¿no? A mis ciudadanos, a mi pueblo, a mi chica y mi chica. Aquí estamos desde la alcaldesa, estoy yo, como sabéis que ha dicho Santiago, concejal de Cultura, y a mi izquierda está Fran, que es el concejal de Deporte y Festejo. Este que tiene la culpa de todo lo que de todas las fiestas que hay por ahí, y las competiciones, los fútbol, los baloncesto, el tenis, en fin, lo que nos separa en este pueblo. En fin, somos gente que nos hemos dedicado, damos el paso adelante, pero por eso, para intentar satisfacer las necesidades de vosotros, de nuestros ciudadanos. Eso es la política, que nos enseñe, que no veáis una cosa extraña en un político. El político es una actividad muy noble. Se trata de aquella persona, está mal que yo lo diga, pero quiero que lo sepáis para que no dejéis influenciar por otras cosas que están ocurriendo, que veis en la prensa, que todo es malo, todo. No. La política en general, con mayúsculas, lo mismo que maestro. Yo estoy hablando de un maestro, como ha dicho vuestro maestro también, Rafael. Maestro deriva de la palabra magis, el que más sabe. Mirad qué cosa más bonita, el que más sabe. Los discípulos, esto que veis, que vais, si tenéis religión, vais a la iglesia y veis a Jesús, a Dios, Jesús era el maestro, el que más sabía. Ahora, cosa más bonita que eso, que te digan maestro. ¿Y sabéis lo que decía el maestro? Jesús el maestro. Dejad que los niños vengan a mí. Bueno, ¿verdad? Yo únicamente eso, es decir, terminando, la política significa nada más que esto, Fijaros lo que voy a decir es intentar saber o deducir qué quieren los ciudadanos, qué quiere la gente, e intentar satisfacer esas necesidades. Eso es un político. Lo demás es politiquilla barata en la literatura. Hay de todo, ¿verdad, don Santiago? Literatura barata. Esto es literatura de la buena. Y por eso no merezco yo que me dedique un libro y no merecemos tampoco que me agradezcan nada. Yo creo que esto es una responsabilidad que lo hacemos desde el ayuntamiento, ¿no? Y que lo hacemos para que vosotros hagáis uso de esto, que hagáis uso de estos libros, que tienen mucho don Santiago y a cada cual precioso, historias maravillosas, que los tenemos todos en la biblioteca, que estarán por aquí, seguramente también tendrán ayuntamientos, que si os hacen falta ellos, que los pidáis.
y que aquí estamos para lo que necesitéis, tanto mi compañero como la alcaldesa y en Santiago, al contrario, está muy agradecido. Gracias. Otra cosa que hay otro libro que se llama Relatos del Río, que está dedicado a doña Lola y a María José la de Turismo, y a todas las mujeres que como ellas trabajan por su pueblo, a ambas orillas del río, porque trabajan por su pueblo, y se ve que trabajan por su pueblo, y se preocupan, y en lo que personalmente me atañe, aquí se han publicado libros, el ayuntamiento, y por medio del ayuntamiento ha publicado libros que ya quisieran otros pueblos. Por ejemplo, no es presumir, porque no son mías, son vuestras, las leyendas de Montoro. Todos los pueblos tienen sus leyendas, pero algunos ya no se lo cuentan. Ya ven la tele. Antes no había tele, la gente salía y se quedaba sentadito en verano al fresquito, se contaban historias. Hoy ya no se las cuentan, se pierden. Y cuando yo llegué aquí, todavía se cantaban las leyendas, pero claro, no se pueden perder, pensé yo. Este pueblo no puede perder sus leyendas, voy a hacer lo que pueda por ella. Y entonces les fui preguntando a los mayores, y algunos, esos son cuentadillas, eso no tiene. Y no soltaban prendas, a lo mejor les daban no sé qué. Y un día, como yo era profesor de lengua, había un tema que se llamaba la leyenda y el cuento. Digo, ahí, aquí vaya a ver. Y entonces le digo a mis alumnos, le preguntáis a vuestra abuela, a vuestro abuelo, a vuestro tío, a vuestro vecino, a quien sea, las leyendas que sepan de Montoro y me las traéis escritas. Me trajeron un tocho así grande de leyendas. Ahora, ¿qué tuve que hacer? Compararlas, verlas todas y ya tenerlas ya efectivamente hechas. Pero ahora hay que comprobarlas. Yo tardé 4 años y medio en acabar ese libro, porque ahora, cuando yo coincidía con una persona mayor, le preguntaba así, ¿usted conoce la leyenda esta que había, que sabe usted que para? Ah, pues sí, mire usted, comprobada. ¿Usted conoce? Sí, a ver, comprobada. Y esas leyendas están perfectamente comprobadas. Se han hecho 2 ediciones de leyendas. ¿Qué pasa? Pues que algunos pueblos no las tienen, las han perdido. Su índice, su cultura ya no las tienen. Y las había, porque algunas leyendas son de otros pueblos. Os cuento esto, ya no tanto de los libros, sino por lo que es la lectura. Aquí venía gente de otros pueblos a coger la aceituna. Y como entonces no habían, pues por la noche se sentaban y se contaban sus leyendas. Y algunas leyendas son de otros pueblos, pero han quedado aquí. En otros pueblos se han perdido. Han quedado aquí. Y yo pues, conozco las leyendas de algunos otros pueblos porque cada una de uno puedo compararlas. Pero aquí se han quedado. Aquí las tienen ya. En esos pueblos ya ni se acuerdan. Y eso es algo culturalmente muy válido en un pueblo. Total, ¿qué es la lectura? Vamos siempre a lo que vamos. Y que el ayuntamiento se preocupe de promocionar la lectura, eso es algo que hay que tenérselo en cuenta porque es algo de lo más útil que se puede hacer. Y esa es otra cosa. La gente es quien es y es lo que hace. Fijaros en sus actos. Juzgar a las personas, que tampoco es que juzguéis porque el que no juzga no será juzgado, pero pensar en las personas por lo que hacen. Qué bien lo he hecho. Mira qué bien, mira qué detalle, mira qué... Y así vais valorando a vuestros compañeros, a vuestras familias, a vuestros amigos, por su conducta. Luego, seguramente, en los libros veréis muchas de las cosas que habéis visto en realidad. Y podéis comparar, y podéis ver. Así es que, chicos, a leer mucho. Vale. Bueno, yo si me permitís, y bueno, hoy estamos felices, yo creo que además nos lo habréis dicho en la cara, no solo nosotros, no yo, Javier, Fran, que me acompaña, sino también vuestros profes, María José, Rafa, nuestros maestros y maestras que nos acompañan.
porque son de esos días en los que uno tiene la posibilidad nuevamente de reencontrarse con aquellas personas que siempre han dejado una huella en lo que ha sido nuestras vidas. Y creo que se ha repetido, ¿no?, en las distintas intervenciones de Rafa, del maestro Rafa, de Antonio Javier, incluso del propio don Santiago. Además, don Santiago, por lo que habréis escuchado, ¿no?, yo creo que os deja patente y clarísimo, que son de esas personas que han dejado huella en nuestro municipio. Alguien que, no habiendo nacido en Montoro, siempre ha defendido nuestro municipio como si fuera el suyo, no solamente en todos esos valores que antes el maestro Rafa nos señalaba, ¿no?, ha sido una persona que nos ha mostrado siempre, ¿no?, su defensa por la educación, por la cultura, por la enseñanza, además un apasionado de su familia, la propia, la de sangre, pero también nosotros y nosotras, ¿no?, que formamos parte de su familia, y yo sé que él nos tiene siempre en una alta consideración. Él ha sido de esas personas que han dejado huella. Claro, se ha dejado huella en nuestro pueblo. En el año 2021, don Santiago y su mujer fueron nombrados hijos adoptivos de Montoro. Hijos adoptivos es ese título que el ayuntamiento puede dar a aquellas personas. Tenemos los hijos predilectos, son esas personas que nacen en Montoro y que, bueno, han sobresalido en alguna cuestión, y el ayuntamiento decide, después de hacer esa consulta popular, llamémosla de esa forma, que se le dé ese título. Y don Santiago, con el trabajo de todos, pues posibilitamos que finalmente fuera nombrado, junto a Consuelo, hija adoptiva. Y yo creo que es el mayor reconocimiento que podíamos hacerle por parte de todo un pueblo a quien ha dejado huella y a quien ha dejado marca. Yo no he tenido la suerte de ser la alumna de don Santiago, pero fijaros si el halo de don Santiago era grande, que al final, de una forma u otra, todos conocíamos quién era don Santiago, a qué se dedicaba, qué intentaba trasladarnos, y siempre teníamos ese sentido, ¿no?, de la importancia de todo el trabajo que desarrollamos. Hoy don Santiago está aquí. Don Santiago ha sido profesor de este cole durante 35 años, ¿no, don Santiago? 35 años. Ha tenido la responsabilidad de dirigir. Yo, como digo, lo conozco hace muchísimos años, y fíjate, hemos llevado no solamente el desarrollo de la promoción de nuestra cultura, de la promoción de nuestros museos, que además están íntimamente ligados a su figura, la promoción también de todos esos libros que se han ido editando a lo largo de estos años. Incluso hemos llegado a hacer, ¿verdad, don Santiago?, los talleres para que estos cuadros de los que hablaba el maestro Rafa pues pudieran seguir formando parte de nuestro pueblo, ¿no?, haciendo pues los mosaicos que hoy están en vuestro colegio, algunos de ellos de aquella época. Don Santiago tenía, pues, trabajaba en este cole, pero que también se encuentra en muchas instalaciones de nuestro municipio, porque quisimos que fuera también ese reconocimiento a ese trabajo que venía desarrollando. Es tan importante que seamos conscientes de la importancia que tiene la lectura. Santiago antes nos hablaba de que al final la lectura nos hace de alguna forma disfrutar. Disfrutamos porque estamos aprendiendo, porque si cogemos una buena lectura puede ser divertida, ¿verdad? Podemos pues, disfrutar pues, de la imaginación que nos da cualquier lectura. Podemos también aprender, que es tan importante, ¿no?, de cualquier lectura, pero es mucho más, va mucho más allá de todo eso. La lectura, la cultura nos hace libres. Y al hilo de lo que Antonio Javier nos comentaba, nos encontramos en una sociedad donde muchas veces no leemos y nos dejamos llevar por todos aquellos comentarios que así a golpe de móvil nos llegan, ¿verdad? A través del TikTok, a través del Instagram, ¿no?, a través de las consolas también, que es el ocio que muchas veces escogemos para que sea nuestro rato de esparcimiento y de desconectar.
Pero bueno, os podéis imaginar lo importante que es tener siempre un libro a nuestro lado que nos permita de alguna forma pues adquirir todo ese conocimiento y sobre todo hacernos libres de cara al futuro. Nosotros vamos a seguir trabajando y además vosotros tenéis una suerte increíble. Tenéis un cole que es súper activo, que tenéis muchísimas actividades, que además trabaja a diario para que esa libertad se extienda a todo vuestro pensamiento, de tal forma que el día de mañana decidáis por vosotros mismos. Y ese es el trabajo que se hace desde la complicidad de profes, de maestros, que saben que en sus manos está una de las responsabilidades más importantes que se puede tener como profesional, que es formar, que no educar. Yo, por lo menos, siempre he tenido ese concepto. Los profes nos forman y en casa nos educan. Y en esa formación es importantísimo pues, ese trabajo que venís desarrollando, ¿no? De ese pensamiento, de alguna forma crítico, en definitiva lo que está provocando es que vosotros penséis libremente. Y tenemos que reconocer el trabajo de don Santiago, que después de 35 años en este cole, que después de que nos dejara su vida profesional hace 19 años en este colegio, vuelve a sentarse en esta mesa, vuelve a dirigirse a todos vosotros. Lo hace hoy, lo hizo ayer y lo hará mañana, porque al final lo que nos está mostrando también dentro de esos valores que representa don Santiago es el gran cariño, el gran afecto y además alguien que quiere seguir contribuyendo a todas esas cuestiones que yo he planteado. Y además también hay que reconocer el trabajo de vuestro cole, de las personas que lo representan en la dirección, María José, de vuestra directora y de todos y cada uno de los profesores. Fijaros si es tan importante el trabajo que están haciendo, que son, yo creo, de los colegios de mayores reconocimientos en los últimos años, que están adquiriendo, que al final no es un reconocimiento para ellos, es un reconocimiento para que todos nos sintamos orgullosos del trabajo que se desarrolla en un colegio público como es el Colegio de San Francisco Solano. En definitiva, eso significa el trabajo de todos. Yo también termino como terminaba Antonio Javier. Invitaros a leer. ¿Sabéis lo que yo hago en muchas ocasiones? Dejar el libro encima de la mesita de noche. Y cuando no me puedo dormir, abro los libros y me permite, porque mi mente descanse un poquito, aprendo y además me divierto con esas lecturas. Y vosotros vais a divertir muchísimo leyendo estos dos libros que don Santiago Cano nos trae para que nosotros disfrutemos de ellos de una forma apasionante. Así que invitaros a leer y a leer mucho, ¿vale? Tenemos
Ay,